Buenas noches, siniestros. Te invito a suscribirte a este canal. Cada vez somos más siniestros. El relato de hoy se titula Venganza. Derechos de autor, Alex Moralex Gómez. En un pequeño poblado de campesinos y pescadores, ocurrió este escalofriante suceso. Se cuenta que el hijo del hombre más pudiente del pueblo, en una pataleta, porque su padre no lo dejaba ir a la ciudad, acusó a un trabajador y mano derecha de su propio padre. Este aseguraba que aquel hombre había intentado llevarlo al lago y abusar de él. El joven en cuestión tendría unos 15 años. El padre no creyó aquello, pues aquel hombre era de su entera confianza, pero el joven, al saber esto, buscó unos de sus amigos para que lo acolitaran en la mentira. Fue así que acusaron a dicho hombre. También a ellos había intentado violarlos y llevarlos al lago. Los padres de estos últimos, enfurecidos, decidieron tomar la ley, ya que en aquel pueblo no había ninguna autoridad, las leyes las dictaba el pueblo. Como también eran hombres y mujeres de fe, decidieron que asesinar no era bueno. Condenaron a este hombre a irse del pueblo en el bosque. A eso de la medianoche, debería irse para siempre. El joven que lo había acusado, a sabiendas que aquel hombre era inocente y era así un cabo suelto, pagó quien lo asesinara antes de marcharse, o como mínimo lo hiriera de gravedad, para que a la hora de vagar en el bosque, muriera desangrado. 2 puñaladas, una en el pecho y otra en la garganta, llevaba el hombre a la hora de partir. Iba dejando el rastro de sangre por todo el bosque. La herida o las heridas eran mortales. A la mañana siguiente, el joven y 2 trabajadores de su padre con 2 perros salieron a buscar al hombre. Las marcas de sangre eran evidentes por todo el camino, pero al llegar al lago desaparecían, como si el hombre en su agonía de muerte decidió lanzarse al lago, pero no era algo certero. El joven, aún con su mentira, siguió la insistencia de viajar a la ciudad, porque aquel suceso lo había dejado marcado. No se sentía capaz de vivir en la misma región donde había vivido tan fatídica situación, así que el padre, cediendo a los caprichos de su hijo, lo envió a la ciudad. 2 semanas después de la partida, el hombre que le dio las puñaladas a el acusado fue encontrado muerto, atado de un árbol. Estaba desnudo y el frío de la noche lo había matado. Los 3 chicos cómplices de la acusación, uno murió ahogado en el lago a pesar de ser un buen nadador, otro de ellos se fue de bruces en un peñasco y murió. El tercero simplemente desapareció y nunca se supo más de él. Se empezó a especular que era el hombre que habían dejado en el bosque, porque aunque no se dijera nada, todos sabían que aquel era inocente y también quien había sido encargado de darle las puñaladas mortales. El chico marchó a la ciudad, no regresó hasta 10 años después, cuando su padre murió. Era quien debía tomar las riendas de las propiedades de su padre, al menos eso era lo que se creía, pero el joven solo quería vender todo lo que perteneció a su padre y marcharse de nuevo a la ciudad. Aunque quería hacer todo con prontitud, habían ciertos temas legales que lo impedían. Entre estos, estaba que su padre había dejado la mitad de sus propiedades al hijo y a la viuda del hombre que habían dejado en el bosque. Este no podía creer la estupidez de su padre. Otro aparte decía que no podía vender hasta después de vivir 2 años en el pueblo manejando lo de su padre. De no hacerlo, todo pasaría a ser de la viuda y su hijo. El joven estaba furioso, sabiendo cuáles eran las riquezas de su padre. Accedió, o debió hacerlo. Una mañana fue al lago. Nadie puede asegurar que tan real es su historia, ya que todos lo tenían por mentiroso, pero él asegura que mientras metía su mano dentro del agua, una mano de hombre velluda y muy pálida intentó jalarlo dentro del lago. El chico volvió a su casa y permaneció encerrado por muchos días. En las noches despertaba gritando que un hombre le quería hacer daño. La realidad es que en el pueblo no le creían, pensaban que era su sentimiento de culpa. Una noche, no se sabe muy bien cómo, el joven salió solo por el bosque. Una de las empleadas de la casa asegura que iba como oído. Ella intentó hablarle, pero de malos modos dijo que iría a terminar con aquella locura que había empezado su padre. Eran las 10 de la noche cuando se internó en el bosque y desapareció para siempre. No se encontró su cadáver o nada de él. Años después, todas las propiedades pasaron a manos de la viuda y su hijo. Cuando desapareció se sospechaba de estos 2 últimos, pero aquellos ni sabían que él había llegado al pueblo y mucho menos de la herencia, ya que vivían en la zona montañosa. Esta historia pasó hace ya muchos años en mi pueblo. La historia se ha contado por generaciones. Hay quienes aseguran que hoy en día se puede encontrar uno en el bosque al joven perdido, otros que ven al hombre acusado en el lago. Todo esto hace parte de las creencias de las personas que allí vivimos. No olvides suscribirte y darle like.